Listo, bueno. Entonces Dios les bendiga a todos en este día y empezamos nuestra clase, Dios mediante. Eh, quiero saber que me confirmen si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Correcto, pastor. Buen día. Correcto. Gracias. Entonces, hoy vamos a ver la última pregunta o la respuesta a la última pregunta es, ¿qué debe hacer una persona para ser salva? ¿Qué debe hacer? ¿O qué necesita, no? ¿Qué sería lo primero que necesita una persona para ser salva? A ver, ¿quién me dice? A ver, uno que prenda pues el micrófono. ¿Qué necesita una persona para ser salva? Nacer de nuevo. Bueno, eso es verdad, pero eso, antes de eso necesita algo. ¿Qué necesita para ser salvo? Buenos días, pastor. Para No ser salvo, reconocer que está primero perdido. Que no le oí bien, por favor, me vuelve a repetir. Pastor Jesús, buen día. Lo primero que necesita es creer. Creer. Bueno, antes de creer, va ahí como de la mano, no puedo decir si Pastor. antes. ¿Sí? Pastor Jesús, reconocer que la persona está perdida. Ah, muy bien. Lo primero que necesita para ser salvo es estar perdido, ¿no? Es al igual que necesita una persona para que lo encuentre. Estar perdido, ¿no? Porque si no está perdido, pues no lo van a encontrar porque no lo están buscando. Eso es lo importante, ¿no? Pero lo que dijo doña Viviana es muy cierto, ya dentro de el proceso, pues, de reconocer que está perdido y que necesita, ya lo primero sería, pues, nacer de nuevo. Y yo no diría que lo primero, sino lo único necesario es nacer de nuevo, ¿no? Indispensable. Y ya después son conocimientos adicionales. Entonces, Pastor Jesús, perdona, sí. tengo una inquietud entonces acerca de la cita bíblica que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, ¿no es creer lo primero? Sí, Qué pena, es que quedé con la duda. pero es que lo que primero necesita es saber que está perdido para poder creer que necesita un Salvador. Que eso es que vamos a ver acá hoy. ¿Por qué? Porque muchas personas uno les comparte el Evangelio y dicen, no, yo estoy bien, yo soy buena persona, soy buen ciudadano, buen hijo, buen esposo o buena esposa, yo soy bueno. Entonces no reconoce que está perdido. Entonces, cuando la persona reconoce que está perdida, entonces ya ahí sí sigue el primer paso, que es creer en el Señor Jesús, conocerlo y ya, bueno, todos los pasos que hemos estudiado. Y para esto, pues vamos a mirar una historia que hay en la Biblia, que es la del hijo pródigo. ¿Sí? Esta realmente no sé si es historia real o es una parábola. Siempre, pues, algunos dicen es una historia y otros dicen es una parábola. Cuando hablamos de una historia es algo que realmente sucedió. Y cuando hablamos de una parábola es un ejemplo de las cosas reales, de las cosas diarias que el Señor Jesús usó para darnos una enseñanza. Pero de todos modos, en esta historia o parábola del hijo pródigo, nos vemos reflejados todos nosotros, y lo que él quiso plantear es la situación del hombre y el proceso para el arrepentimiento y todo lo que debe hacer una persona para volver, porque todos nosotros somos hijos pródigos a manera individual, ¿sí? Entonces, miremos en Lucas 15:14, dice, hablando del hijo pródigo, pues empieza desde más atrás, pero acá dice, y cuando todo lo hubo malgastado, pero quiero devolverme, aunque no lo leamos, pero entrando en la historia, dice que había un hombre que tenía 2 hijos, ¿sí? Y uno le pidió la herencia y que le diera lo que le correspondía, y el papá dividió, le dio a cada uno y reunió
el muchacho reunió todo lo que el papá le dio y se fue y lo malgastó en los placeres, en lo que, dándole gusto a la vida, a los ojos, a todo lo que veía, y lo malgastó todo. Cuando está planteando eso, está hablando de Adán, ¿sí? Que él lo tenía todo, pero un día decidió él dejar al padre por decisión propia y se fue. Claro, él no le pidió deme lo que me corresponde, pero cuando el Señor Jesús plantea eso, pues narra la historia de cómo es una familia y Adán decidió irse del paraíso para vivir su propia vida. Y desde ahí hasta ahora, pues el hombre ha sido un hijo pródigo, pero a manera individual, cada uno tiene que hacer el mismo proceso de esta historia. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, que es la situación espiritual hoy del hombre. ¿Sí? Hay hambre y sed de la palabra de justicia, pero el hombre no encuentra en ningún lado. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esto es bien importante lo que el Señor Jesús lo plantea. Y dice, hubiera podido colocar otro ejemplo, ¿no? Decir, fue y se arrimó a un hacendado que tenía ganado y lo puso a cuidar las vacas. ¿Cierto? O caballos o gallinas, tantas cosas que hay en una finca. Pero el Señor Jesús lo dirigió pues el ejemplo hacia cerdos. ¿Por qué los cerdos? Porque los cerdos es un animal sucio y para los judíos es un animal inmundo, el cual ellos no quieren tener contacto con cerdos, con nada, porque la carne de cerdo para ellos es inmunda, es un animal inmundo. Entonces, lo que estaba planteando es que este hombre, siendo judío, pues en la historia, se va y le toca ir a las cosas más sucias, más inmundas que hay para un judío, que es cuidar cerdos. Y no solamente eso, sino desear comer lo que ellos comían para calmar el hambre. Entonces, es la situación del hombre hoy. El hombre está en el mundo, es igual que está en ese mundo de inmundicia, pues, delante de Dios. Desea llenar, satisfacer el vacío que hay en el alma, en el espíritu, con lo que el mundo ofrece, y lo que el mundo ofrece es basura. Yo creo que ustedes saben cómo se alimentan los cerdos, ¿no? Yo pude ver cuando estaba en el campo que los cerdos comen es desperdicio, sobras, ¿no? Aquí en Colombia, en la región de Boyacá, decíamos la baza, que es todos los desperdicios que la gente deja en los platos. Aún en los restaurantes se recoge lo que la gente bota, comida ya descompuesta, sucia, para dárselo a los cerdos. Y de eso es que ellos se alimentan. Y de pepas, de frutas, ¿no? Ahí habla de algarroba, ¿no? Que también le echaban a los cerdos para alimentarlos. Y el hombre está buscando eso, de cómo saciar esa hambre espiritual, ese vacío que hay. Entonces, dice, si seguimos leyendo, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, cuando es volviendo en sí, es lo que tiene que el hombre hacer un alto y decir, estoy perdido, estoy mal. Por eso es que el primer paso es reconocer que está perdido, es hacer un alto en el camino y reconocer la situación en que está. Y esto es lo que este hombre hace. Se pone a pensar, a ver los cerdos, ver el ambiente que lo rodea, el olor, y medita, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, a eso tiene que llegar el hombre, a hacer un alto en el camino, sentir el olor del pecado, el olor, la pudrición que hay en el mundo, que es lo que el mundo ofrece, y dice, no, y vea cuánta gente está bien delante de Dios y con Dios. Yo tengo que volverme a Dios. Y es cuando él entonces toma la decisión, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, ese es el primer paso, es reconocer que está perdido, que está mal, que necesita. Y reconocer que se ha pecado contra el cielo y contra la persona. Entonces, si nosotros no reconocemos que hemos pecado, ¿sí? Contra Dios, o sea, contra el cielo, con todo lo que está en el cielo, hemos pecado porque hemos desobedecido, pues la persona no va a dar los siguientes pasos. No sé si hay alguna pregunta o podemos seguir, pero me gustaría que usted vaya participando, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Entonces, lo primero es reconocer que está perdido y que necesita un Salvador, que es pecador por naturaleza y que la paga del pecado es muerte. Es el primer paso, estar perdido, reconocer. ¿Por qué está perdido el hombre? ¿Por qué está perdido? Primero, porque fue concebido en pecado. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? En pecado me concibió se refiere a la naturaleza, no que haya nacido de una fornicación o de un adulterio, no. Porque de hecho, toda persona que nace dentro de un matrimonio legalmente constituido o nace de un adulterio, de una fornicación, de una violación o como sea, todos nacemos iguales delante de Dios, ¿sí? Con naturaleza de pecado. Pero a veces se hace discriminación, ¿no? Y nosotros juzgamos, dice, no, es que este es así porque eso nació de una fornicación, de un adulterio, y hasta se inventan cosas, ¿no? Pero en la Biblia encontramos que todos somos iguales. Así usted haya nacido en un hogar con la bendición del sacerdote o la bendición del pastor o la bendición del juez, pero delante de Dios todos somos pecadores, fuimos concebidos en pecado. Y al ser concebido en pecado, pues se nace en pecado. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso lo dice el apóstol Pablo, porque si se concibe en pecado, pues nace en pecado. Tiene naturaleza de pecado. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, esta es la razón por qué el hombre está perdido, porque fue concebido en pecado, nació en pecado y tiene naturaleza de pecado. Aparte de eso, pues practica el pecado, porque eso es el conocimiento que tiene y eso es lo que tiene. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, o sea, la naturaleza del pecado que mora en el hombre, es la que hace que el hombre peque. Inventa el pecado. Dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Entonces, la persona se inventa formas de pecar. Aunque el pecado es uno solo, que es la naturaleza, pero lo que se inventa es cómo poner en práctica el pecado, cómo dar fruto del pecado, y si cada día se inventan cosas. Se inventan hasta música. ¿Por qué? Porque hay una música que ahora se oye por todo lado y ahora le están cambiando la letra, pero la letra son groserías y son cosas que incitan al mal, a la violación, bueno, muchas cosas, ¿no? Ya creo que ustedes saben de qué música, a qué música me refiero, ¿no? Pero son cosas que se inventan para pecar. Dice, ahí los que su cama piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder para hacerlo. Pero no solamente en la música, en muchas áreas. El hombre siempre se está inventando una forma como pecar, como pecar. Por eso es que el hombre está perdido. Promueve el pecado. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto
para muerte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de las empresas que más producen dinero son las empresas que promueven el pecado. Eso produce más que una fábrica de alimentos. Entonces, las personas que tienen empresas que promueven el pecado, pues son empresas muy prósperas y mueven mucho dinero. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ha hecho del pecado la mayor empresa. Bueno, ya me adelanté a decir eso, pero dice que ha hecho del pecado la mayor empresa. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:3, porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esa es una de las razones de por qué el hombre está perdido. Por favor, si hay preguntas, lo pueden hacer o participar en algún aporte para la clase. Segundo, ¿qué hay que hacer? Si el hombre ya está perdido y reconocemos y vemos que está perdido, ¿qué tiene que hacer el hombre? Oír y creer en el Evangelio. ¿Ya? Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Pero lo primero que hay que hacer es oír, ¿sí? Para poder creer el Evangelio, o sea, Jesús. Aunque al comienzo, eso es importante aclararlo porque de pronto hay alguna duda, empecé con ¿qué necesita el hombre para ser salvo? Lo primero es estar perdido. Pero para poder reconocer que está perdido, pues tiene que oír, creer, oír el Evangelio. Pero una persona puede oír todo esto, pero si no reconoce que está perdido, pues no va a ser salvo. Se queda solo en conocimiento. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de salvación. ¿Qué necesita el hombre para ser salvo? Reconocer que está perdido, sentirse perdido. Pero para llegar a ese punto, pues lógico que necesita primero oír, creer. Es decir, oír de Jesús, luego creer en Jesús conforme a lo que dice las Escrituras sobre él. Para creer se necesita haber oído primero. Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Está en Romanos 10. ¿Cómo las personas van a creer en Jesús si no han oído? Por eso es que es importante lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo, es que conozcamos a Jesús para que podamos hablar de Jesús. Y ya lo he dicho varias veces, pero es que este ejemplo me dio resultado de hablando con una persona cuando estaba en Ibagué, que era de otra iglesia, me dijo, pastor, yo estoy muy contenta, yo sí hablo de todo el mundo le hablo, a todo el mundo le hablo del Señor, si estoy en el banco haciendo filas, si voy en el bus, al que está ahí al lado, les voy compartiendo. Entonces le pregunté, bueno, pero usted ¿qué les dice? ¿Qué les enseña? Y entonces me dijo, no, yo les hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida, le doy mi testimonio. Y le dije, ¿y qué piensa su familia de usted? Y cuando yo le dije así, pues se quedó frenado y se cayó y no siguió hablando. Dijo, no, pues, no. ¿Por qué? Porque es que yo le puedo hablar a la gente de muchas cosas bonitas. Le puedo hablar de mi testimonio, le puedo hablar de lo que Dios ha hecho en mí, pero eso no lo va a salvar a él. Entonces, lo que menos hay que hablar, al no ser que le pregunten directamente, es de uno mismo, ¿no? Del testimonio. Ya si le preguntan, pues uno pregunta. Por ahí un micrófono abierto, por favor, lo cierran. Entonces, uno de lo que tiene que hablar es de Jesús. ¿Por qué? Porque si hay gente que antes lo conoció a uno de mal testimonio.
y yo le hablo de mí, dicen, no, pero si es que yo lo conozco a usted, yo sé quién es usted. Pero si yo hablo de Jesús y me dicen, pero usted es así, bueno, es que usted hablando de Jesús y ahí estoy y él me está transformando y ahí voy. Entonces, contra Jesús, pues nadie puede discutir nada. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que hablar de él, o sea, del evangelio, para que puedan creer. Contra Jesús no se refuta nada, pastor. Ahí no hay nada que Así, refutarle. nada, absolutamente nada. Y si refutan, se van pensando en eso y el Espíritu Santo los va a convencer, ¿sí? De que lo que estaban diciendo es mentira, porque están refutando recibir el evangelio, ¿sí? Entonces, primero hay que oír, en ese oír, creer y aceptar el evangelio para poderlo recibir. O sea, uno tiene que aceptar las enseñanzas para poder recibir. Ahí ya se trata de recibir a Jesús en nuestra vida. En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De la voluntad de Dios es esa, que todos seamos salvos a través del Señor Jesús. Entonces la persona tiene que recibir el evangelio. Arrepentirse. Dice, arrepentirse es sentir vergüenza, tristeza, dolor de haber pecado contra Dios. Todo pecado es contra Dios, el prójimo y consigo mismo. La vez pasada estábamos definiendo el significado de pecado. ¿Quién recuerda? Mana Marisol, creo que con usted en el grupo era que estábamos hablando sobre la definición de pecado. ¿Qué es? Cuando decimos pecado, ¿a qué nos referimos? Ay, pastor. ¿Qué dijeron? ¿Que no le oí bien? Pecado es lo que nos aparta de Dios, pastor. Bueno, está bien, sí, pero algo más específico. ¿Qué es pecar o pecar? ¿Qué es pecar? A ver. A ver, oigo. ¿Dónde están? ¿Se fueron? ¿Están ahí todavía? No, aquí estamos, pastor. Aquí me encuentro. Bueno, sí, porque yo solo veo mi pantalla, no veo a nadie más porque tengo todo oculto. Entonces, pues es importante que nosotros definamos y sepamos cuando decimos pecado o pecar, ¿qué es? Pastor, son aquellas transgresiones de las cuales nos apartan de Dios y de muchas cosas. Son aquellas que de verdad hacen en nuestras vidas que no podamos de verdad ver el reino de los cielos. Muy bien, porque a veces uno oye discursos políticos o discursos pues, de seminarios en las empresas y se utiliza mucho la palabra pecar. No, a veces uno peca por tal cosa o peca de ignorancia y todo eso. Pero en sí el significado de pecar es desobedecer o infringir una ley. ¿Sí? En general. Por eso es que uno peca en cuanto a las leyes civiles, peca contra las personas, cuando uno infringe un mandamiento, una ley. Entonces, ya llevándolo al plano pues espiritual, nosotros pecamos cuando desobedecemos cualquier mandato de Dios, de lo que Él nos ha mandado. ¿Sí? Ese sería el pecar. Pecamos
cuando nos pasamos un semáforo en rojo. Estamos infringiendo una ley y estamos pecando contra la nación o contra las normas de tránsito. Cuando infringimos una ley, y a veces las leyes se infringen involuntariamente por desconocimiento, pero se infringió porque en derecho, recuerdo cuando estudiaba que hace bastantes años, veíamos que el desconocimiento de una ley no es justificación para infringirla. Yo no puedo llegar ante el gobierno, ante las autoridades y decir, no, es que yo no sabía que eso era un delito. El juez o el que está ahí enfrente de decir, no, a mí no me interesa si usted sabía o no sabía. Es que aquí en el código dice que eso es una infracción. ¿Sí? Porque se supone que ellos inventan una ley, la aprueban y la publican, ya que si usted no la leyó, no es problema de las autoridades. Entonces, el desconocimiento de una ley no es justificación para infringirla. Dentro del plano espiritual es exactamente lo mismo. El desconocimiento de las leyes de Dios, de las ordenanzas de Dios, no es justificación para infringirlas, porque ahí están escritas y Dios lo dijo. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, pues estamos pecando. Entonces, cuando uno está arrepentido, dentro de las señales de tránsito, cuando uno infringe una ley, y me pasó hace poco, como un mes por ahí, no me había dado cuenta que el seguro obligatorio se me venció y salí preciso. La policía, sus documentos, tenía vencido el seguro obligatorio y me iban a retener el carro. Valía casi 900,000 pesos el seguro. Había que comprarlo y luego ir a sacar el carro pues de los patios y eso, como unos 2 millones de pesos en todo eso. Y cuando uno siente, dice, no, pero ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no vi que esto ya estaba vencido? Y empieza uno a sentir arrepentimiento o remordimiento. ¿Qué sentirá uno ahí? Remordimiento. ¿Cierto, Camilo? Cuando tiene que sacar del bolsillo 1 millón de pesos para pagar una multa. Eso es una bendición, ¿no yo? Eso es una bendición, pastor. Por acá también ya nos ha pasado. Eso es una maravilla. Eso le dan a ganar. La verdad se siente, aquí me pasó con el carro rojo. Uy, por ya no sé, porque Dios es bueno, se le alcanza a poner los ojos a uno llorosos y es algo, se le compunge en el corazón, le duele el corazón, se le vienen muchas cositas a la cabeza pero ¿por qué no puse cuidado? ¿Quién? Pues como normalmente los carros están asignados a nosotros los varones, los que conducimos, ¿no? Que hay mujeres que conducen, pero acá en este caso está asignado a mi persona y cuando me ha pasado eso, es muy feo, muy horrible. Y uno con la ley acá, los señores de tránsito, que son una bendición, pues le dicen a uno, no hay que inmovilizarlo. Entonces, sí sé que eso es horrible. Y cuando nos pasa... Entonces, ¿por qué puse este ejemplo? Porque es el ejemplo más claro para que nosotros entendamos qué es el arrepentimiento. En este caso, los que nos ha tocado pagar multa, no sentimos arrepentimiento porque uno no dice, uy, sí, qué vergüenza con el policía. No, por favor, policía, qué vergüenza con usted, con el Estado. ¿Sí? No, sino que uno se culpa a uno mismo y ahora tengo que pagar y entonces lo que le remuerde a uno es, tenía que pagar arriendo, ahora con ese arriendo me toca pagar la multa. Lo que tenía para el mercado, ahora con eso tengo que pagar la multa y empiezan a sentir remordimiento, pero es justificándose uno mismo o por lo que uno ha perdido. Pero en el caso del arrepentimiento es lo contrario, es sentir vergüenza, tristeza, dolor de haber pecado, o sea, haber ofendido a Dios o haber ofendido a las personas. Entonces, si ve cómo es la diferencia entre lo que es arrepentimiento o arrepentirse y lo que es remordimiento. Desafortunadamente uno
la mayoría de veces siente remordimiento por lo que uno perdió. En ese caso, claro, el remordimiento porque fue 900.000 pesos que perdí ahí de multa y de todos modos toca comprar el seguro. ¿Sí? Entonces el remordimiento es ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento, pero por lo que uno perdió. Pero el arrepentimiento es lo contrario, no importa lo que yo esté sintiendo, sino el dolor, la tristeza de haber ofendido al otro, a la otra persona o a Dios. No sé si queda claro o hay alguna pregunta. Sí, sí. Sí está claro, pastor. La diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, sí, señor. En el remordimiento lo primero que cae es eso, de lo material, de lo que se perdió, de lo que se dejó de cubrir, pero de ahí no pasa, ¿no? Sí. Ya se le pasa la semana o a los 20 días o a los 30 días ya cuando logra cubrir la multa y el descuadre económico, pero el arrepentimiento sí va acompañado de tristeza, dolor, angustia por haber pecado contra Dios y haber ofendido al prójimo. Entonces, algunos pueden sentir remordimiento contra Dios, es porque lo que Dios le quitó, lo que Dios no le permitió, lo que no pudo hacer, pero no es hacia Dios, sino hacia ellos mismos, ¿no? El remordimiento. Entonces Dios manda a todos, manda que todos los hombres se arrepientan. Hechos 17:30 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato, es una orden, ¿no? Que todos se arrepientan, o sea, que hagan un alto, ¿sí? Como el hijo pródigo, que mire de dónde ha caído y que sienta ese dolor, esa vergüenza por haber ofendido. Y el hijo pródigo decide y va y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿sí? Entonces, eso está demostrando que él realmente siente dolor por haber ofendido al papá, por haberlo defraudado. El arrepentimiento es indispensable para la salvación. No hay otra posibilidad. La persona no puede ser salva si no se arrepiente. Claro, lo que hemos visto en las otras clases de que para salvación hay que nacer de nuevo, pero una persona no puede nacer de nuevo si no se arrepiente. Entonces, lo primero es el arrepentirse. Marcos 6:16 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Era el mensaje de la iglesia primitiva, era que se arrepintieran. Ellos no salían predicando, mire, Dios lo va a prosperar, Dios le va a dar una casa, Dios le va a dar esposo, Dios le va a dar esposa, Dios le va a dar esto, no. Sino arrepentidos, les decían generación de víboras. Algo así sencillo, ¿no? Eso lo dijo Juan, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Entonces, una de las cosas es que nosotros debemos enseñar a las personas la necesidad del arrepentimiento para salvación. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Convertirse. Convertirse tiene que ver con la conducta, con volverse a Dios. Una definición de convertir, ¿qué sería? Preguntémosle a Necia. Una bulla. ¿Cómo? No le oí. Una forma de ser a otra. Muy bien. Convertirse. Después vamos a mirar pues ya una definición más apropiada hacia la parte espiritual, pero a mí siempre me gusta ver el sentido general de la palabra, ¿no? Convertir es pasar algo de un estado a otro, ¿no? Pero la esencia sigue siendo lo mismo. Y un ejemplo claro es el agua. El agua la podemos convertir en líquida, sólida y gaseosa, ¿cierto?
pero sigue siendo la misma esencia el agua, pero se convierte de una forma. Entonces, el convertirse, ahora, y si hablamos de la parte espiritual, delante de Dios es pasar de poco o mucho en cuanto al pecado a cero, dejar de pecar. Entonces tiene que ver con la conducta. Convertirse es hacer un alto en el camino que lleva a tomar un nuevo rumbo. Es pasar de una forma de ser a otra, de una condición a otra. Y en cuanto al pecado es pasar de mucho o poco a cero. ¿Sí? Pues la persona se tiene que convertir, es hacer un alto en el camino y dejar de ser lo que estaba haciendo. Es como acá pues cuando uso el tablero, siempre dibujo un muñequito caminando hacia un lado. ¿Qué es convertirse? Cambiar los pies, devolvérselos. Entonces se los borro y los dibujo al contrario, ¿no? Es hacer un alto en el camino, regresar de donde va, hacer lo que hizo el hijo pródigo. ¿Sí? Él se convierte. Dice, voy a dejar de cuidar cerdos y de estar aquí humillado y me devuelvo, me voy. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Es como cuando la persona cae en las drogas. Si sigue en las drogas, en ese camino, pues le espera la muerte física y la condenación. Pero si hace un alto del camino y renuncia, pues se convierte de ser drogadicto o de consumir drogas a ya no volverlas a consumir. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es él y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Perdonar. Es importantísimo el perdón. Entonces, para que la persona sea salva, ¿qué hay que hacer? ¿Quién me dice la primera? ¿Cuál era? Estar perdido, estar perdido. Segundo. ¿Están tomando apuntes? Segundo, estar Reconocer. perdido. ¿Qué hay que hacer? Sí. Oír y creer el evangelio. Sí, ¿qué más? Arrepentirse. Arrepentirse. Recibir el evangelio. Bueno, ya lo habíamos dicho. ¿Qué más? Y vamos a andar. Ya hemos visto 5, ¿no? 4. Sí. Y vamos a ver, digamos esas 4 ahí en orden, a ver, para que las recordemos. La primera, ¿cuál es? Oír. Oír. Muy Estar bien. perdido, pastor. Oír, ¿qué más? En el evangelio. Sí. Creer en el evangelio, recibirlo, ¿qué más? Arrepentirse. Convertirse. Convertirse. Y Convertido. vamos en la quinta, que es perdonar. Si Perdonar. no perdonamos, tampoco Dios nos puede perdonar. ¿Cuántas veces hay que perdonar? ¿Cuántas veces debemos perdonar? Dice que hasta 70 veces, 7 al día, ¿no? O sea, porque antes eran 7 veces. Había que perdonar, ya la octava no se le perdonaba. Pero cuando le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? No, no son 7, 70 veces 7. Eso quiere decir que usted escriba el número 7, 70 veces, ¿cierto? Si lo escribe 3 veces, ¿cuánto sería? 777, ¿cierto? 4, 7777. Pero escríbalo 70 veces en una línea y trate de leer ese número. Pero los O puede sea, sacar porque yo una tarde, porque llevaban y miren todo eso. Porque yo una tarde me los dio hasta las clases que tengo que hacerlo. Micrófono abierto, micrófono abierto. para que cierren su micrófono, solo ábranlos cuando van a hablar algo de la clase. Gracias. Entonces,
¿Eso qué quiso decir el Señor Jesús? Que no hay un límite para perdonar. Todas las veces, 1, 2, 1000, 1.000.000 de veces al día que la persona le pida perdón, hay que perdonar. Perdonar es remitir los pecados, las ofensas a Jesús en oración. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estaba allá en Perú, que estaba enseñando en el colegio, una vez teníamos una reunión de padres de familia y toqué este tema, y una señora supuestamente creyente, era de una iglesia allá, la mamá de un niño que estudia en el colegio, contendió conmigo y se puso furiosa porque pues yo le decía esto, ¿no? De que para que Dios lo perdone a uno, uno tiene que perdonar primero. ¿Qué es primero? ¿Que yo perdone o que Dios me perdone? Entonces, lo primero que encontramos en la Biblia es que yo tengo que perdonar, porque en el Padre Nuestro dice, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. O sea, de la misma forma como yo perdono, quiero que me perdone. Si yo perdono a medias, pues le estoy diciendo, Señor, perdóneme así como yo lo hago, a medias. Si yo digo sí, pero le guardo rencor, le estoy diciendo, Señor, haga lo mismo conmigo. Téngame rencor ahí almacenado para el día del juicio. Porque dice, perdónanos como nosotros perdonamos. O sea, la medida la doy yo. Por eso es que es indispensable que yo perdone, y en ese perdonar va incluido las personas que me han ofendido y yo mismo, mi propia vida. Yo tengo que perdonarme yo mismo para que pueda recibir el perdón de parte de Dios. Mientras, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. O sea, no hay justificación para no perdonar. Pero no es que la ofensa que me hicieron es muy grande, pero el ejemplo es Jesús. No hay ofensas más grandes que las que le hicieron a Jesús. Pedir perdón. Después de perdonar, pues tenemos que pedir perdón a las personas que nos han ofendido y a las que hemos ofendido. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero ahí no habla de perdón. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí habla de perdón o no? Sí, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Cuando yo estoy orando por la persona que me ofendió, pues la estoy perdonando, porque se perdona es en oración, para que seáis sanados. Y aquí esto da a entender que hay muchas enfermedades que la persona sufre por no perdonar, porque guarda rencores. Inclusive han sacado algunos documentales por ahí que sería bueno que usted los busque, están en internet, que muchas formas de cáncer dan en la persona por falta de perdón. Porque cuando la persona tiene odios y esas cargas por otras personas, hace que el cuerpo no funcione bien, y eso estimula algunas hormonas y algunas cosas que van haciendo reactivar pues el cáncer en las personas. Pero cuando la persona logra perdonar y es libre, puede ser sanada de muchas enfermedades que se ha echado encima por la falta de perdón, por el estrés. Hoy decimos, no, es que esta enfermedad es por el estrés, pero a veces ese estrés es odio, rencor contra sí mismo, contra el gobierno, contra las autoridades, contra personas, y se escuda bajo la palabra estrés, ¿sí? Pero cuando la persona logra sacar lo que tiene en el corazón contra el gobierno, contra las instituciones, contra los policías que nos hacen comparendos, que nos sacan multas y todo eso, y ora uno por ellos, pues uno es libre, ya no vive uno estresado por nada. Entonces debemos hacer eso, confesar nuestros pecados
pedir perdón. ¿A quién? A sí mismo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esto es importantísimo, lo que el apóstol Pablo dijo. Yo tengo que olvidarme ciertamente de lo que queda atrás. O sea, mi manera de vivir, lo que viví, lo que me pasó, lo que me hicieron. Ya el pasado es pasado y tengo que extenderme al futuro y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Pero hay muchas personas que han pasado 50 años y dicen, no, es que cuando joven me tocó trabajar muy duro, cuando niño sufrí mucho. No, eso ya pasó. Ahora, pues gracias a Dios estamos bien y estamos vivos, pero hay que perdonarse a sí mismo, dejar el pasado. Pedir perdón a quien, a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A través de la sangre de Jesús, Dios nos perdona. Dios ya no se acuerda de los pecados cuando se le pide perdón. Los pecados han sido borrados del libro de las obras a través de la sangre de Jesús. Pedir salvación. El hijo pródigo dijo, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese le diré, aún no le había dicho. Es cuando él estaba tal vez, no sé, sentado de pie, recostado por allá, viendo comer los cerdos. Y hace un plan, dice, no, yo iré, voy a ir a mi padre y le diré. Entonces, es como eso que nosotros tenemos que hacer, reconocer y decir, no, me voy a volver a Dios y me voy a arrepentir. Le voy a pedir perdón. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto, no? Aunque nosotros no podríamos decirle, Señor, no me hagas tu hijo. No, al contrario, le vamos a decir, Señor, yo quiero ser tu hijo. Hazme tu hijo. ¿Sí? Pero en el ejemplo de que Jesús estaba planteando allí, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿A qué se refiere? ¿Quién me puede ayudar así rápidamente? Para que nos Eso alcance. porque estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos destituidos de lo que el Señor, de lo que Dios instituyó. Desde el principio, Dios estableció que el alma que pecare esa morirá. Y de acá Adán pecó con la señora Eva, de allá hacia acá, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que ahí se pide que hazme como uno de tus jornaleros, que aún estaban en mejores condiciones de los jornaleros que como estaba ese varón. Bueno, sí, pero esa no era la pregunta. Lo que usted dijo es muy cierto, es verdad. Pero lo que te estoy preguntando es qué quiso plantear el Señor Jesús con esta expresión. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nosotros hoy no podemos venir delante de nuestro Padre diciéndole así, Señor, no me hagas tu hijo, yo no quiero llamarme hijo tuyo. Porque al contrario, es lo que tenemos que pedir, ¿no? Pero en esa expresión ahí del hijo pródigo, ¿qué es lo que lo que Jesús estaba planteando? Al decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Está reconociendo, o sea, el hecho de reconocer, ¿no? Uy, no estoy bien, pero hay mucho eco en su micrófono. El hecho de reconocer, ¿no? Ya, bueno, el hecho de reconocer. Muy bien, muy bien. Hay muchas cosas que podemos ver ahí, pero una de las cosas que él está planteando es la actitud. La actitud de cómo él se vuelve al padre. Muchos hijos se van de la casa y llegan poniendo condiciones, porque generalmente la mamá es la que más busca a los hijos, ¿no? Uno de papá es como un poco más duro, y si un hijo se va, le dice, bueno, pues usted tomó la decisión, chao, que le vaya bien. Cambio la mamá. Arranque pues, arranque. Arranque, le ayuda a dormir. Arranque.
fruta. Bueno, generalmente la mamá es la que más llora. No, hijito, no se vaya, por favor, quédese. Y el hijo se va y dice, bueno, mami, yo voy, vuelvo, y pone condiciones, ¿no? Pero yo quiero un cuarto para mí solo, yo quiero un televisor para mí solo, yo quiero un computador, y viene poniendo condiciones, ¿sí? Pero el hijo pródigo no, el hijo pródigo no vino poniendo condiciones. Dijo, usted ya me dio la herencia, me dio lo que me correspondía, yo me lo gasté, déjeme vivir como uno de los trabajadores, que tenga derecho a vivienda y alimentación, y un sueldito por ahí, pues por lo que hago, ¿no? Pero no viene diciendo, bueno, yo soy mío, yo no, ¿dónde está la pieza que yo dejé, la habitación? Vengo a recuperar lo que tenía. No, él viene con un sentido de humildad, viene humillado. Entonces, lo que él está planteando, Jesús, es la forma como la persona tiene que venir delante de Dios, arrepentido y pidiendo salvaciones con humildad, no con exigencia. ¿Sí? Entonces, es lo que está planteado ahí. Y si todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Recibir la salvación. Esto es importante. Si la persona se ha arrepentido, ha sentido dolor, vergüenza por ofender a Dios, ha venido confesando su pecado en humildad, en arrepentimiento delante de Dios, debe recibir la salvación. Miremos, antes de leer este versículo del hijo pródigo, él viene humillado, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, el papá, ¿qué hizo? Mandó sacar el vestido nuevo, un anillo que tenía preparado, ahí lo tenía guardado, esperando al hijo. Había empezado a engordar un becerro, un torito ahí. Este es para cuando mi hijo venga, ese va a venir, va a volver. Lo esperaba. Tenía esperanzas de que volviera, y es lo que el Señor hace con nosotros. Él ha preparado un anillo, un vestido nuevo, un traje, una corona. Tiene todo listo, esperando que volvamos. ¿Sí? Y ahí nos espera. Y el hijo pródigo viene arrepentido y él manda sacar el vestido, ¿no? Báñenlo, vístanlo, póngale zapatos nuevos y todo. ¿Y qué dijo él? No, no se rehusó. Ya, bueno, está bien, ya así es su decisión y es lo que quiere, pues bienvenido, ¿no? A estrenar vestido porque ya la ropa estaba para botarla. Anillo, perfume, buen sitio. Entonces, debe recibir la salvación con gozo, que eso es lo que hace que muchas personas no sean salvas, es porque confiesan el pecado, pero se sienten tan indignos que no reciben la salvación. Oh, pero es que yo soy tan pecador, no me merezco esto. Y a veces hay oraciones, ¿no? Y oí un chiste por ahí que una persona estaba ya de rodillas orando y diciendo, soy un gusano, yo soy un gusano. Y vino una gallina y se lo comió. ¿Sí? Era un chiste, ¿no? Y muchas veces la persona lo que hace es viene delante del Señor Jesús, confiesa su pecado y sigue dándose látigo. Sigue confesando que no es nada, que es una basura, que es una porquería delante de Dios y delante de la sociedad. No, si ya confesó su pecado, se arrepintió de verdad de corazón, sintiendo dolor por haber ofendido a Dios, pues tiene que recibir el perdón, recibir la salvación, sentirse salvo, sentirse bañado, lavado con la sangre del Señor Jesús. Pero si el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta,
porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y si hay fiesta en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente, pues yo tengo que participar de esa fiesta también, porque yo soy el festejado, ¿no? Si yo me arrepentí. Si la fiesta es en honor mío porque me arrepentí, me volví a Dios, es el mismo agrado que siente el Padre con el Hijo pródigo. Es lo mismo que está sintiendo Dios conmigo, pues yo tengo que sentirme bien, aceptar, recibir ese perdón. Bueno, hemos terminado nuestra clase hasta aquí. Vamos a dejar de grabar.